Hola amigos, les damos la bienvenida a este primer envío que hemos titulado Epicuro, vivir sin temor. Durante los casi 1200 años de predominio político y cultural de la Iglesia cristiana, todo acusado de epicureísmo, de ser un epicúreo, no solo era condenado moralmente y separado, alejado de la comunidad. Llegado el caso y dada la gravedad de la acusación, el individuo podía ser sometido a terribles tormentos y luego recibir la muerte. En diciembre del año 1600, iniciándose el siglo XVII, Giordano Bruno, un fraile dominico, muere en la hoguera acusado de epicúreo por el Santo Oficio. En 1632, en el marco de la Contrarreforma Católica, la Compañía de Jesús va a condenar y a prohibir la doctrina de Epicuro. Ahora bien, esta acusación, la acusación de ser un seguidor, de tener un estilo de vida, una vida epicúrea, implica, supone una conducta que está opuesta y alejada de la cosmovisión, de la ética, de los mandatos del cristianismo. El epicúreo, según esta concepción, es un libertino que solo persigue aquellos placeres sensuales, los del bajo vientre, el placer que nos genera el sexo, la comida, la bebida, la música. Es un hombre de un desenfreno absoluto y, por si esto fuera poco, que no tiene temor a recibir castigo alguno por esta conducta que lleva adelante. Este fue más o menos, sintéticamente, el prejuicio, la imagen que durante muchos siglos se tuvo de Epicuro de Samos y de aquellos que eran sindicados, que eran considerados sus seguidores. Es nuestra tarea, no hacemos nada nuevo en este envío, comprobar, indagar si esta figura se ajusta a la verdad histórica. Y para aproximarnos en una primera medida al conocimiento de este filósofo, Epicuro de Samos, que vivió en la ciudad de Atenas, y de su escuela, los seguidores de Epicuro, lo primero que tenemos que hacer es situar a este filósofo históricamente. La filosofía griega, su nacimiento, su despegue, gira en torno a la polis, a la ciudad-estado. Más allá del aspecto territorial que tiene la polis, que tiene la ciudad-estado, la importancia histórica de esta organización política reside en ser una entidad en la que un conjunto de hombres libres, los ciudadanos, se dan sus propias leyes. La polis es autónoma, es decir, se autogobierna. Este libro que hemos consultado de Jean-Pierre Vernant, Los orígenes del pensamiento griego, afirma que la filosofía griega es una hija directa de la polis. En el contexto en el cual estamos hablando, nosotros encontramos que en Egipto hay faraones, en Judea y en Babilonia hay reyes, en Persia hay emperadores. Estas autoridades políticas están secundadas por una casta sacerdotal que es la que monopoliza el conocimiento y establece los rituales religiosos. El mundo griego es cualitativamente distinto. Durante 5 siglos aproximadamente, a lo largo de todo el Mediterráneo, desde España hasta las costas de Turquía, del Asia Menor, hay un conjunto de ciudades-estados, de polis, en las cuales encontramos a ciudadanos que se autogobiernan, que forman parte de aquello que podemos denominar los asuntos de interés público, y encontramos
a filósofos. Entonces, este es un elemento que hay que tener muy en cuenta, la relación directa que hay entre la polis y la filosofía griega. Ahora bien, hay un momento de quiebre en la historia del mundo griego que se da en el año 338 a.C. en la batalla de Queronea, cuando la polis como estructura autónoma se desmorona. El mundo griego de alguna manera se unifica bajo el dominio macedonio, primero de Filipo y luego de un personaje que seguramente hemos escuchado en algún lugar, Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles. Es decir, ese mundo de ciudades-estados que se autogobiernan desaparece y, por paradójico que sea, nace el helenismo. Es un momento en el cual, sobre la base de la unificación política del mundo griego, nace el helenismo, y durante este periodo las conquistas del mundo griego se universalizan. Pero es muy importante tener presente que a partir del año 338 a.C., la polis, tal como la hemos conocido, con sus características, con su singularidad, ha desaparecido y tiene una existencia formal. Atenas, la Atenas clásica, la Atenas de Pericles, de la democracia ateniense, ha dejado de existir, y Atenas luego, sucesivamente, estará bajo el dominio de los macedonios, bajo el dominio de los distintos generales que se dividen el imperio de Alejandro una vez que éste muere, y posteriormente bajo el control de Roma. Con este cambio político de enorme importancia en la historia, también se va a modificar la filosofía griega. Entonces, con la desaparición de las polis, cambia también la reflexión filosófica, sus puntos de partida, sus premisas, sus fines. Si antes la reflexión filosófica tenía como referencia a la polis, esta, que ha dejado de existir, es un ámbito de arbitrariedad, donde ya no hay unas leyes que democráticamente la ciudad se ha dado para gobernarse, para poder vivir en comunidad. Es suplantada la polis por la naturaleza. Es decir, a partir del helenismo, a partir de los últimos años de la historia griega, el centro de referencia pasa a ser la naturaleza, y la premisa de las distintas escuelas filosóficas que nacen en este periodo parte de que hay que vivir de acuerdo con la naturaleza. Ella es lo que determina lo útil y lo nocivo. Si conocemos la verdadera naturaleza de las cosas, podremos conducir nuestra vida de acuerdo a ciertos criterios que estas escuelas van a considerar como los correctos, como los necesarios a alcanzar. Entonces, Epicuro de Samos elabora toda una explicación de la naturaleza de la que se desprende una filosofía de la vida. Esto es lo que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la concepción de la naturaleza de Epicuro? La del atomismo griego. Es una tradición de pensamiento que tiene ciertos ribetes de carácter científico, que se inicia con Demócrito, con Leucipo, y que nuestro filósofo va a ser el punto culminante. La premisa, la información primigenia que el atomismo griego obtiene de la naturaleza es que básicamente hay dos componentes: átomos y vacío. Los átomos son partículas indivisas que circulan en un movimiento incesante en el espacio vacío. Este movimiento, esto es muy importante, se explica por sí mismo. Es como un movimiento autopropulsado que tienen los átomos. No hay un primer motor, no hay un primer impulso. Todo lo que existe, según el atomismo griego, del cual Epicuro es parte, existe porque los átomos se atraen y se repelen, se combinan y se disocian. No hay, reiteramos, en el mundo físico
lugar para una fuerza exterior, para una fuerza ajena a la naturaleza que la crea y lo gobierna. Hay que tener atención a esto que estamos diciendo. El atomismo griego también durmió el sueño de los justos durante siglos y es retomado y va a formar parte del auge de la ciencia moderna a partir del siglo XVI, siglo XVII. Pensemos en Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, Newton. Incluso la vitalidad, la fuerza de estas especulaciones de carácter científico, si podemos utilizar esta definición, que tiene el atomismo griego, va a llegar y va a tener influencia sobre importantes filósofos como Spinoza, como Kant. En el año 1842, un joven Carlos Marx lleva adelante un estudio comparado de Demócrito y Epicuro como tesis doctoral para finalmente obtener el título de filósofo por la Universidad de Berlín. Entonces, una vez que ya hemos fijado la concepción, la cosmovisión que se tiene de la naturaleza, del mundo físico, debemos avanzar hacia los elementos propiamente filosóficos que apuntan al obrar del ser humano de acuerdo a esta concepción que se tiene del mundo. La filosofía de Epicuro es un tetrafármaco, es decir, es toda una reflexión que apunta a desterrar el temor y alcanzar el placer. Nosotros nos encontramos, tal vez por primera vez en la historia del pensamiento, con un filósofo que dice que sostiene, afirma que el fin de la vida es el placer. Para sus detractores, que los hubo y muchos y muy poderosos a lo largo de la historia, el placer de esta escuela es solo un eufemismo para no decir vicio. Sin embargo, y esto hay que recalcarlo y hay que hacer mucho hincapié, el placer en Epicuro es entendido por algo completamente distinto que este grotesco que se tuvo sobre la figura de Epicuro y sobre su pensamiento. Una vida placentera, de acuerdo a esta escuela, es aquella en la cual está ausente el dolor, el sufrimiento, tanto el físico como el espiritual. El placer como finalidad de la vida, de acuerdo a esta corriente, es alcanzar un estado que los griegos denominarán ataraxia, en el cual estamos en calma, estamos serenos, estamos sosegados. Esa es la vida feliz, la vida placentera. Estamos en el 300 años antes del nacimiento de Cristo. Promediando el siglo XVIII, el siglo de las luces, de la ilustración, Rousseau, en este libro, uno de los más importantes del siglo XVIII, va a decir algo prácticamente igual de lo que sostiene esta corriente, para que veamos el impulso, la influencia que ha tenido a lo largo de la historia. Dice Rousseau: la felicidad del hombre en este mundo no es otra cosa que un estado negativo. Se la debe medir por la menor cantidad de males que se sufren. Avancemos un poco más. Para poder alcanzar este estado vital, que podemos designar como la ausencia de dolor físico y de aquellas sensaciones que perturban nuestro ánimo, tenemos que despejar de nuestra conciencia aquellos temores que nos abruman. Para Epicuro, los miedos que hunden al hombre son tres: el miedo a los dioses, el miedo al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad y el miedo a la muerte. Respecto al primero, esta escuela no va a negar a los dioses, pero sostiene que la bienaventuranza, la calma que le podemos atribuir a los dioses, se debe a que no se ocupan de los asuntos humanos. Es habitual creer que los dioses pasan nuestro tiempo observándonos, juzgándonos, castigándonos, cuando en realidad
son completamente indiferentes a nuestros asuntos. Más allá de esta solución de compromiso que le podemos atribuir al epicureísmo, está claro que es un precursor del ateísmo moderno. Pero más allá de la polémica específica respecto al ateísmo, que es un tema escabroso porque apunta a las convicciones íntimas que cada uno de nosotros tenemos, me parece que es importante recalcar que nuestra vida, de acuerdo a este abordaje que hace Epicuro respecto al temor a los dioses, nuestra vida no puede ser un asiento contable donde damos cuenta de aquellos actos, de aquellas conductas que merecen una recompensa y de aquellas que merecen un castigo. Mucho más noble es vivir buscando obrar de acuerdo a los criterios de bondad, de acuerdo al bien, sabiendo, siendo conscientes, convencidos de que debemos obrar así porque el bien es un valor, es un fin en sí mismo, y no hacer uso de esta economía de la salvación pensando que por cada uno de los actos vamos a ser recompensados o vamos a ser castigados. Entonces, está claro que el temor a los dioses para Epicuro es inconducente, no tiene razón de ser. Respecto al temor que nos produce el dolor físico, también es infundado. En caso de que se apodere de nuestro cuerpo, debemos comprender que el dolor, el sufrimiento, siempre es finito. Si es breve, porque es desdeñable; si es grande, porque no dura mucho. Si el dolor que nos aflige llega al extremo de provocar la muerte, con esta se anula a sí mismo. Y la propia vida de Epicuro es testimonio de ser consecuente con esta forma de pensar. Epicuro muere a los 71 años, en el 270 a.C., luego de sufrir terribles dolores provocados por lo que hoy conocemos como cálculos renales. Y sin embargo, a partir de la reconstrucción histórica que se ha hecho de su vida, se cuenta que se mantuvo íntegro, que su ánimo no se vio afectado y que no desesperó. El último de los grandes temores que tenemos en nuestra vida. No hay mayor temor que aquel que nos provoca la muerte. Experiencia que todos indefectiblemente tendremos que afrontar. Para Epicuro, nada resulta más irracional, más equivocado que transitar esta vida afligido por la acechanza de la muerte. Ante ella es terminante, es contundente. La muerte es nada para nosotros. Cuando existimos, no está presente. Y cuando ella está presente, ya no existimos. Una vez asumida nuestra finitud, no debemos perder un segundo de nuestro tiempo en preocuparnos por ella. Sí es cierto que podemos penar por los que nos rodean, por nuestros afectos, y es algo que debemos aceptar. Y al respecto se le atribuye a Epicuro una frase memorable: la muerte no es una tragedia para el que se va, sino para el que se queda. Entonces, estos son aquellos temores que Epicuro observa durante su vida, que eran los que perturbaban al ser humano. Avancemos ya para finalizar en algunas conclusiones que podemos obtener de este abordaje parcial que estamos haciendo de este filósofo. Primera conclusión: está claro, más allá de la burda tergiversación de la que fue objeto, que el placer que Epicuro eleva como meta de la vida es un placer comedido, sosegado. En la famosa carta a Meneceo aconseja no tardar en la búsqueda de la filosofía cuando se es joven, ni fatigarse en su indagación cuando se envejece. En la filosofía y en la amistad es donde podemos encontrar
los mayores placeres. Otro punto que podemos ir avanzando en esta conclusión es que Epicuro nos enseña que esa máxima según la cual para ser virtuoso antes debemos haber conocido el vicio es absolutamente falsa. Toda la filosofía griega, sus más importantes exponentes, comprendieron que los estímulos aplicados a los sentidos durante un tiempo prolongado conducen irremediablemente a la perdición, al hastío, a la insatisfacción, al vacío, incluso a la náusea. Siempre se necesita ir un poco más allá, aumentar las dosis e indefectiblemente el resultado es la ruina física y el quiebre espiritual. Llegado el punto límite de no retorno, sobreviene la muerte o súbitamente nos transformamos en lo opuesto, en fervorosos predicadores religiosos que buscamos dar testimonio de este cambio, de esta regeneración. En el mundo de los ricos y famosos es habitual ver personajes de este tipo, de hombres que han estado en polos diametralmente opuestos, que han pasado del exceso a predicar en llegado el caso, un ascetismo alejado de la vida. Con todo respeto, esa gente no merece nuestra consideración. Por último, y para finalizar, Epicuro no es un gurú de la New Age, no es un filósofo de estos que circulan promocionando libros de autoayuda. Es un notable filósofo griego de una enorme influencia en los albores de la modernidad, que se inscribe en una tradición, la del desarrollo intelectual griego, que tanta admiración despierta en nosotros. Y la tarea que nos encomienda, aquella de desterrar el miedo que nos amarga la vida, no es un acto de ciega voluntad, no consiste en un optimismo ingenuo, en una felicidad impostada. Es una empresa del pensamiento y una tarea ardua que requiere un esfuerzo, una dedicación. Por lo tanto, y aquí ya finalizamos, si se nos permite un consejo frente al desquicio de los tiempos actuales, podemos pedir más Epicuro, más filosofía y menos ansiolíticos. Hasta aquí llegamos, les mando un saludo y nos volveremos a ver muy pronto. Gracias.